Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa. Pertenezco a la iglesia Tierra de Adoración de los pastores Juan Guillermo Hoyos y Alejandra Fernández en Colombia, y a la iglesia de Restauración Unidos en Cristo de los pastores Fernando y Ana Gómez en Allentown, Pensilvania. Hoy vamos a analizar el Salmo 7. El Salmo 7 es una plegaria de vindicación, pidiendo vindicación. La vindicación es una defensa, una recuperación de la dignidad. Eso significa vindicación. Es un salmo de David. David pide defensa, recuperar y reclama su dignidad. Hermano, ese es un salmo de defensa ante la calumnia. Es el salmo del calumniado, es el salmo del afectado. Dice: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Benjamín es el hijo mayor de Cam, nieto de Noé, viene de ese linaje. Y Cus era un valiente cazador y era seguidor de Saúl. O sea que entonces aquí tenemos esto. Cus era un cazador. Vamos a ver más adelante a qué se refiere ese cazador y cómo habla David de ese cazador. Y era seguidor de David, pero él habló de unas palabras que dijo Cus. ¿Qué fue lo que ese cazador dijo de David? Entonces, ese es un salmo de calumnia, de afectación. Este salmo lo vamos a analizar en 6 voces. La primera es la voz del lamento, de la angustia del salmista. La segunda es una declaración de inocencia. La tercera voz es la petición al Padre. La cuarta voz es una advertencia por el mal. Y la quinta voz es también una advertencia, pero es una advertencia con sentencia. La sexta voz es la voz de alabanza. David siempre alabó al Padre, así estuviera en el momento más angustioso, más tormentoso, siempre él alabó al Padre. Vamos a mirar entonces, hermanos, la primera voz, el lamento. Dice el versículo 1 y 2. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. David recuerda al Padre que él confía en él y él pide que lo libre, que su alma está sufriendo. Él pide que lo salve, que lo ayude porque quieren hacerle daño a causa de esas palabras de Cus, el hijo de Benjamín. Le pide que lo libre. Librar significa sacar del peligro, que lo salve. Él teme de sus enemigos. Saúl lo odia porque lo envidia. Y la envidia destruye relaciones y causa discordia. Y Cus también lo envidia porque le hace un enredo, un chisme ahí. Cus eso crea un espíritu de amargura, de tristeza en David. La envidia no es digna de los discípulos del Señor. Si hay envidia, no hay paz. Mire, hermano,
Todo el tiempo la gente no está envidiando los bienes materiales. A veces la envidia es lo que tú portas. Pero la palabra de Dios dice que no desearemos lo que tiene su prójimo. Porque al final los hijos del Padre nunca vamos a carecer de nada. Y aunque aparentemente pensemos que no tenemos, tenemos mucho. Y Dios nunca nos va a dejar en vergüenza ni desamparados. Siempre habrán unos que tengan más que tú y otros que tengan menos. Pero hay algo que tú debes anhelar tener, y es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Ese es el verdadero anhelo que debemos de tener en nuestro corazón. Tener su presencia, tener su unción, estar bajo su sombra en el día y bajo esa columna de fuego en la noche. Luego, en el versículo 3 al 5 es la segunda voz. Es una declaración de inocencia. Dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo, Shelah. Entonces ahí dice David, padre hombre, si yo he actuado mal, si yo sí hablé lo que no era, si yo sí hice lo que no debía hacer, si yo lo hice, entonces el enemigo, el diablo, el maligno alcance mi alma y mi honra es kabod, peso. Mi honra, mi peso, mi esplendor, mi honor quede por tierra. Hombre, ahí David está declarando su inocencia. A veces, cuando somos inocentes en oración, podemos recordar esa rectitud al Padre. David lo hizo. Porque si somos obedientes, hay salvedad en el Padre. Posiblemente, como si David dijera, hombre, si yo he hecho mal, entonces que yo salga de tu espíritu, que el espíritu no esté en mí si yo hice mal, porque él estaba seguro que había hecho el bien, ¿ya? Y en el versículo 4 dice, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Muy posiblemente recordó lo sucedido en la cueva cuando Saúl dormía y David pudo haberle matado. Él dice, hombre, antes le he hecho bien a él. He libertado al que sin causa era enemigo. Él le dio libertad. David le perdonó la vida a Saúl en la cueva. Y luego aparece esta expresión Selah, que es deténgase, escuches, esté alerta. En la tercera voz es una petición. Los versículos 6 al 11. Vamos a leer, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a tu justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está aireado contra el impío todos los días.
Ahí vamos a mirar, dice, levántate. Le está diciendo al Padre que su espíritu se agite, que se levante en tu ira. La ira es la expresión justa de Dios en su expresión. Levántate, Padre, mira esto. Dice que se levante el Padre en justicia, que lo libre. Es una petición. Y el Salmo 7, que es algo escatológico, dice, te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en lo alto, porque Él es el Dios supremo. ¿Sí? Luego dice que fenezca la maldad. Fenezca significa terminación, tenga fin la maldad. Y que establezca al justo, porque Dios prueba la mente y el corazón. David sabía que eso era una prueba. Puedes identificar tú cuando es una prueba de Dios. Mire, a veces las personas, pero mire, y entre yo más oro, a mí me va más mal, pero es que Dios prueba, Dios pesa los corazones. Y David sabía que el Dios justo prueba su mente y su corazón. A veces el Padre solo está queriendo mirar tu fidelidad, mirar tú que tanto confías en Él. Y luego, en el versículo 10, está esa voz de confianza en medio de la petición. Ante los dardos del maligno, ante el espíritu de envidia, está el escudo de Dios. ¿Y cuál es el escudo de Dios? Que lo dice en Efesios, es la fe. En Efesios 6:17 dice, el escudo para apagar los dardos del enemigo. Y David dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Él era su escudo, él era el que lo protegía. Y el escudo es la fe. Luego dice, él sigue abogando por rectitud y dice, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dice que el enojo es contra los impíos. ¿Quién es el impío? El que no tiene religión, el que no tiene piedad. Entonces dice ahí que contra esos es el enojo. Luego seguimos con la cuarta voz. Es la voz de una advertencia. Y dice en el capítulo 12 al 14, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha librado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. Entonces dice en el 12, si no se arrepiente, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoeo, que significa el cambio de la mentalidad, el cambio de dirección. Entonces dice que si él no cambia, él va a afilar su espada. ¿Ya? ¿Quién afila espada para ti? El hombre, Saúl, sus enemigos. O a veces eres tú mismo quien afila con tus acciones esa espada para ti. ¿Quién afila contra mí la espada? Pero yo no puedo dejar que el enemigo afile su espada y me case, porque él me librará del lazo del cazador y de saeta. Padre, tú eres bueno y yo sé
que cuando tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra atalaya, tú eres misericordioso y el enemigo no podrá ensañarse con nosotros. Sobre toda cosa guardada, Padre, guarda nuestro corazón. Hermano, es una invitación a ser prudente al hablar, a ser sabio. Es una invitación del Padre a cuidarnos. Mire, a veces, por el mero hecho de usted estar en medio de una conversación que usted no debe estar, usted queda metido ahí. Así no abra su boca. Usted queda metido ahí. Y viene un versículo, hermano. Esto es una cosa muy grande, escuche. He aquí el impío concibió maldad. Mire, David se lamenta de la mentira de Cus y la descubre en este versículo 14. Porque Saúl está diciendo, el impío concibió maldad, o sea, el impío concibió, quedó embarazado, ahí, ya la pensó. Cuando usted piensa la maldad, usted ya se embarazó, concibió la maldad. Luego dice, se preñó de inequidad. Se preñó, se fecundó. Primero la concibió, quedó embarazado, y luego la preñó, la fecundó, la llenó. ¿Qué llenó? La inequidad. Inequidad es maldad, perversidad, o sea que la preparó. Y luego dice, dio a luz el engaño, la mentira. El engaño es la mentira, el chisme. O sea que lo ejecutó. Cuando dio a luz fue que salió el chisme. El enemigo primero lo piensa, luego lo prepara. Y tú no puedes estar ahí cuando se esté preparando. Vuelvo al ejemplo, si usted está en medio de una conversación donde se está hablando algo mal de su hermano, de su compañero de trabajo, de su compañero de estudio, de su vecino, y usted está ahí, cuando el enemigo dé a luz el engaño, el chisme, va a decir, ay, es que ahí estaba ella, pero ella estaba ahí, no dijo nada. Retírese de ahí. No esté en consejo de malos. Cuando se esté hablando mal de una persona, no basta con quedarse callado. Quítese de allí, porque ahí es donde se cumple lo que dijo David. El impío, el chismoso, concibe la maldad, se preña de inequidad y da a luz el engaño. Cuando ya dio a luz el engaño, ya el chisme salió. Es una invitación, mire, este salmo, ahí en medio de ese cántico, David descubrió la mentira, el chisme de Cus. ¿Sí? Luego dice en la quinta voz, Salmo 15 y 16. Entonces, mire esta advertencia que le está dando David aquí en el versículo 14. Pero ahora, en la quinta voz, en la advertencia, en el versículo 15 y 16 dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio, o sea, su ofensa, caerá sobre su propia coronilla. Con la mentira han cavado un pozo, y en ese pozo, mire que ya es otra advertencia, y en ese pozo, en ese hoyo, el perverso va a caer. Su maldad será sobre su cabeza. ¿Quién cubre tu cabeza, hermano? Lo cubre la maldad, la mentira o la sombra del Padre. Él puede cubrirnos. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza si le recibimos de corazón. Pidámosle al Padre hoy que nos sane de la mentira, porque la lengua es un órgano tan pequeño
pero que puede ser utilizado para cosas buenas o para cosas no tan buenas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene y que cuando nosotros abramos la boca sean palabras de bendición. Pidámosle al Espíritu Santo que nos sane de decir mentiras, de la acusación. La mentira es un hoyo de maldad, de falsedad, de engaño. Y tiene castigo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio, su ofensa, caerá sobre su propia coronilla. Grande es el Señor. La última voz es la voz de la alabanza. En el versículo 17 el Padre dice: alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Alabaré, adoraré a Jehová conforme igual a su justicia. ¡Wow! Nosotros vamos a quedar siempre en deuda para alabar al Padre conforme a su justicia. De pronto por eso David era un gran adorador y alababa al Padre, porque cuando por Dios podremos estar conforme a la justicia y alabarle tanto, tanto, tanto que estemos conforme a su justicia. David confía en la justicia del Padre y promete cantarle y adorarle. Hermano, esto es Píldoras de Fe. Estoy iniciando. Apóyeme, suscriba y dele like, comparta con sus amigos.